Vamos a leer un texto que está en el libro de Proverbios, muy cortito. Va a ser un texto cortito y una prédica larga. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Va a ser un texto corto y una prédica corta. Dice así: escucha, habla del consejo que le dan a los hijos, ¿no? Dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es en el libro de Proverbios donde se le habla al hijo, a los hijos, el consejo a los hijos. Esto en la práctica. Ustedes vieron hoy cómo está la educación. Hoy yo estoy asombrado. Cómo en unos pocos años han cambiado y cambian determinadas cosas. Sin embargo, nunca dejen a los que tienen hijos desde chiquitos darles el consejo justo. Por más que el consejo vaya en contra de la educación de una nación o de un gobierno. Hubo épocas, muchos años atrás, yo ni había nacido, donde los libros, de acuerdo a algún gobierno que estaba de turno, los libros tenían relación con ese gobierno para afirmar ese gobierno. En la actualidad pasa lo mismo. Y en otros gobiernos ha pasado lo mismo. Es tal el egoísmo de los gobernantes que lo que quieren es perpetuarse en el poder de tal manera que las generaciones siguientes sigan votándolos. Tristemente, tristemente. Y a eso se le suma lo que va pasando, ya no en un gobierno, sino en el planeta. Lo que va pasando en la educación, no les voy a decir a ustedes que les toca vivir tan de cerca. Pero el consejo de papá y mamá hacia los niños tiene que ser el oportuno, tiene que ser el bíblico, en todas las áreas. La iglesia tiene que dar el concepto bíblico a los niños en la escuela dominical. Y saliendo de los niños, los ministerios, también se requiere que den el consejo bíblico, siempre. Ya saliendo de los niños y ya metiéndome en la iglesia, es la iglesia la que debe acostumbrarse a pedir el consejo. Y acá entramos en algo más problemático. Y donde no te piden consejo, ¿qué haces? Hay dos tendencias en lo ministerial. Y una es la que se queda callado y el otro es la que le sale al cruce. ¿Y qué tendencia es la que tendrá el pastor de ustedes? La de quedarme callado donde no me piden consejo. Me parece oportuno, me parece sabio, salvo que sea una cuestión de vida o muerte o que el Espíritu Santo me diga, anda a decirle a fulano tal cosa o a fulana tal cosa. Digo, Señor, seguro, mirá que es meterse a veces en camisa de once varas. Andá. Y he tenido que ir y decir, mirá, el Señor me ha dado una palabra y la palabra que el Señor me ha dado
es esta. Ya está en vos tomarla o dejarla. Casos extremos, casos extremos. Pero es la iglesia la que tiene que aprender. En este caso me toca a mí decírselo a ustedes. Hay hermanos que por ahí escuchan de otros lugares y de otras ciudades. Tengo amigos que escuchan y yo les digo a mis amigos, esto corre para sus iglesias. Son ustedes, la iglesia, la que en determinadas situaciones debe pedir consejo. Lo que dice el libro de Proverbios, y que lo vuelvo a leer, dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Muchas veces hace bien la corrección. No para maltratar, no para herir, no para hacer mal, sino para bendecir. Siempre para bendecir. Yo vengo de una época muy linda, para mí fue una época preciosa la que me tocó vivir en mis primeras armas, en mis primeros años, donde me acostumbraba a pedir consejo. Yo tomaba a mi pastor y lo buscaba, y si tenía que esperar, esperaba, y le decía, mire, la verdad, ¿tiene un minuto, podemos hablar? Sí, claro. Nunca me dijeron, no, mirá, otro día, no. A veces sí de parado. Mire, tengo esta duda, tengo esta inquietud, tengo esta pregunta. Y yo les tengo que transmitir que me ha ido bien a lo largo de aquellos años. Y he tenido que corregir cosas. Yo creía que iba para esa dirección y hablaba con mi pastor y mi pastor me decía, mirá, me parece no, creo que es para esta dirección. Y yo lo tomaba como si me lo dijera el Señor. Porque era mi pastor. Y he tenido que corregir cosas. Uno tiene que a veces que corregir cosas. Aquel texto que dice, ustedes tienen al Espíritu Santo y no tienen necesidad que les enseñen nada. ¿Saben qué mal interpretado que está ese texto? Qué mal usado que está ese texto, porque ha llevado a que muchas veces personas se equivoquen. Yo recuerdo hace muchos años había un joven en otra iglesia y él vino y le dijo a su pastor, no tenía trabajo. Miren hasta por qué área. No tenía trabajo, estaba desesperado por un trabajo, era lo normal, necesitaba un trabajo y le sale un trabajo. Y oh sorpresa, ese trabajo era que tenía que trabajar de tarde y no podía ir más a los cultos. Qué difícil, por favor. Necesitaba el trabajo. No podía ir más a los cultos. Tenía que buscar otra iglesia para ir los domingos y tenía que salir medio tarde porque también trabajaba los domingos. Todo patas para arriba. Y me acuerdo que ese joven fue y habló con el pastor amigo mío y que no me hubiera gustado estar en los zapatos de ese pastor, se lo puedo asegurar. Pero él le dijo, mira, vamos a orar. Y él se fue a orar, el pastor. Y al otro día el Señor le habló y lo llamó al joven y le dijo, mira, hacé lo que vos quieras porque es tu decisión, es tu pellejo, es tu trabajo, es tu situación. Pero no me cierra por ningún lado. Pero vos tenés necesidad y tenés trabajo y yo no tengo plata para darte, le dijo. Pero es una decisión que tenés que tomar vos. Y ese joven se fue
oró, volvió y le dijo al pastor, voy a seguir esperando que Dios me dé otro trabajo. El pastor se conmovió, el joven siguió y a la semana siguiente consiguió otro trabajo, mejor remunerado y con todos los horarios que a él le cerraban. Una historia que terminó maravillosa. Por el consejo. Hay una tendencia a veces a pedir poco consejo. Y a veces está el concepto de decir, che, no quiero molestar, moleste. Hay decisiones que son de índole personal, muy personal. Si usted viene y me dice, mirá, me ha pasado. No sé si operarme o no operarme de esto. Hermana, ¿usted qué siente? Porque si es una cuestión de salud, a veces es una cuestión de vida o muerte, ¿eh? ¿Qué le dijo el médico? No, que me tengo que operar. ¿Y usted qué siente, hermana, hermano? Que me tengo que operar. No espere que yo le diga algo más. Vamos a orar por su sanidad y vamos a orar por lo que le toca vivir. Mire el texto que le voy a leer. En Deuteronomio dice una orden, y también fue en Éxodo, se la da Dios a Moisés, capítulo 5, versículo 8. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Parafraseando, lo que dijo Dios es, no te harás imágenes ni de arriba ni de abajo, detesto a los que se hagan imágenes, porque yo soy un Dios celoso. Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios no comparte la gloria con nadie. Esta fue palabra de Dios, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿por qué los hebreos en todo el proceso del Antiguo Testamento, lea Jeremías, Ezequiel, Daniel, por qué los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, por qué se hacían lugares altos y hacían imágenes, le adoraban? ¿Por qué? Si la palabra de Dios era tan clara. Alguna vez subía un rey, asumía un rey, buscaba a Dios y dice que volteaba todos los lugares altos, que el pueblo se hacían lugares elevados, escondidos. Y él iba y destruía esos lugares y Dios lo bendecía. ¿Por qué? Pero si eran personas que iban al servicio de los cultos, si escuchaban a los profetas, ¿qué les pasó con este texto que está en varios lugares? Es abominación a Dios la idolatría. Ya lo dijo Isaías cuando él dijo, el hombre va, toma una madera, lo talla, hace un dios y se postra ante él. ¿Es que acaso aquellos hombres no pedían un consejo para hacer un lugar alto? Iban y lo hacían.
Pero sabían que estaba mal, sabían que Dios les hablaba, aborrecía todo eso y que la maldad caía hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué les pasó? ¿Saben qué les pasó? No les importaba. No les importaba. No les importaba. Y miren el texto que yo les voy a leer ahora porque es fuertísimo, por lo menos así lo he visto yo. Jeremías capítulo 5, versículo 19. Cuando el Señor les habla a través del profeta y les habla de los males que iba a mandar, porque justamente lo estaban dejando a Dios. Y miren lo que dice. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. ¿Usted se da cuenta de lo que acabo de leer? Así decía Dios, así como me dejaron a mí para servir a dioses ajenos, los mandaré a tierras ajenas a que sirvan a extranjeros. Y de hecho ocurrió. ¿A dónde fue enviado el pueblo de Dios? A Babilonia. A Babilonia. ¿Pero por qué estamos acá? Y terminó pagando las consecuencias alguien como Daniel. Un hombre y sus compañeros. Marche preso. A veces yo me doy cuenta en las iglesias, voy a decir algo fuerte, no importa cuál sea la doctrina de una iglesia, no importa lo que las escrituras digan, importa lo que yo crea y de la manera que a mí me parezca que es como debo hacerlo. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Dios cuando hacían lugares altos y tenían sus propios dioses. Los tallaban, los hacían, los ponían ahí y hacían sus dioses. Es lo que pasó en definitiva cuando Moisés no descendía del monte y hicieron el becerro. Yo sé lo que Dios dice, pero a mí me parece que es de este otro lado. Y es así como se filtran distintas doctrinas en las iglesias. Ayer hablaba con un hermano, miren que a mí no me gusta hablar de economía, pero que la economía es parte de la iglesia y a veces hay que hablar de mayordomía. Hablábamos y yo con un hermano y decíamos, qué tremendo que los diezmos es algo totalmente bíblico. Los diezmos es la 10ª parte que se la devuelvo a Dios. Y los diezmos se utilizan para la obra misionera, para el sostenimiento de los obreros, para los necesitados, para el sostenimiento del lugar, para los viajes misioneros. No se usa para otra cosa. Sin embargo, algunos dicen, no, los diezmos eran del Antiguo Testamento. No me digas. No me digas. Los diezmos son del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y te digo algo más, como vivir en santidad era para el Antiguo Testamento y es para el Nuevo Testamento. Como buscar a Dios era para el Antiguo Testamento y era para el Nuevo Testamento. Como consagrarse a Dios era para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Como bendecir era para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento más todavía, porque se ama a tus enemigos. Y la lista es interminable. Pero a veces se filtran determinadas cosas y dicen, no, porque yo escuché tal corriente, no, porque yo escuché tal corriente. Entonces, yo pongo una ofrendita.
y me voy corriendo, y me voy corriendo. Y voy haciendo mis propias interpretaciones y hago mis propias doctrinas. Y qué tremendo que cuando al pueblo le pasó con algo tan tremendo como las imágenes, Dios les terminó diciendo, cuando estén en la nueva tierra, deciles, así como estuvieron adorando a dioses de extranjeros, cuando sean enviados al territorio de los extranjeros, van a tener que servirles a ellos. Y esto me ha llamado la atención, porque esto no es que pasa con la economía, pasa con todo, con muchas cosas. Con muchas cosas. Por eso la importancia del consejo. Mirá, en esto tengo dudas. ¿Podrás orientarme? Mire, yo se los digo como su pastor. Si en algo yo no lo sé o no los puedo orientar, yo les voy a decir, no lo sé. O les voy a decir, oremos. Oremos. Para no tener propias doctrinas, para estar aferrados de verdad a las Escrituras y poder bendecir y ser de bendición. Y ser de bendición. Lo vuelvo a leer. Proverbios. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Saben? En una oportunidad escuché, ya finalizando, a veces hay muchos pastores que a veces hablamos de siervos que ya ni viven, pasan nuestra propia organización. Yo tengo pastores amigos que muchos les pasa lo que me pasa a mí y a otros que decimos, no, porque el pastor Daniel García nos enseñaba tal cosa, no, porque el pastor Jorge Pradas nos enseñaba tal otra cosa, y nos decía, y a veces uno dice, che, ¿qué eran las doctrinas de Jorge Pradas o de Daniel García? No, porque ellos nos enseñaban las sendas antiguas. ¿Entiende? No eran las doctrinas de ellos. Cuando alguno dice, no, porque como decía el pastor fulano de tal, no es la doctrina de ese pastor, es la senda antigua. Decía en Jeremías, paraos en los caminos, deténganse y pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y anden por él. Pero era lo que me decía. Es que yo soy un agradecido de Dios, de los que me enseñaron mis pastores. ¿Qué estoy enseñando las doctrinas de ellos? No, la doctrina de la palabra de Dios. Donde he tenido, le vuelvo a decir, yo tenía mis propios caminitos. No, yo creo que es por este lado, y cuando le preguntaba a mi pastor me decía, no es por este lado, es por este. Amén, pastor, gracias. Y era por ese camino. No estaba equivocado. Hay que saber escuchar, hay que saber preguntar. Y si hay que seguir caminando por ese camino, gloria a Dios. Y si hay que caminar por otro camino, gloria a Dios. Yo les he contado alguna vez, y ya terminando, en el año 97 yo había venido a visitar acá a la ciudad esta maravillosa. Yo había sido muy enseñado a aquella generación a que oráramos por la obra misionera, a que oráramos por algún lugar donde no había obras. Y yo oraba por la provincia de San Juan. Señor, bendice San Juan. Yo no sé si alguna vez me vas a enviar, pero yo oraba por San Juan. Y en ese año había venido acá a Mar del Plata y Dios me habló esa mañana y me dijo, vas a venir a esta ciudad a establecer la iglesia. Yo me acuerdo que terminó mi viaje, me volví a mi ciudad y me dirigí a mi pastor, bajé los bolsos, fui a verlo
no existía el teléfono celular, fui directamente a verlo. Le digo, ¿cómo está? Mire, quiero hablar con usted. Me pasó algo. ¿Qué te pasó? Estaba orando, buscando al Señor, y el Señor me dijo que iba a ir a Mar del Plata a establecer la obra en aquel lugar. Y Él me miró y me dijo, esto es de Dios. Tenés que empezar a ir a viajar a Mar del Plata, a buscar trabajo allá para establecer la obra en Mar del Plata. En ese momento tenía 26 años. Y saben, tenía un trabajo maravilloso donde estaba en Capital Federal. Yo había estudiado relaciones industriales y estaba en un trabajo donde estaba en lo que yo amaba y me encantaba. Pero sabía que tenía que venir acá a buscar algún trabajito. Y conseguí un trabajo en una maderera vendiendo aberturas. Ni por asomo me había preparado para eso. Era un trabajo sencillo. Pero dije, Señor, voy a ir a donde vos me hablaste y a donde mi pastor me dijo, anda. El Señor te está enviando a aquel lugar. Y soy muy agradecido por cada consejo de mis padres espirituales. Le digo a ustedes, como mi iglesia, ojalá yo pueda ser ese padre espiritual y le pido al Señor que me dé gracia, que me dé sabiduría. Y yo encontré en mis pastores, no encontré cortamambos. No, no. Hombres sabios conociendo la palabra de Dios. En ese tipo de cosas. Y en lo doctrinal, tené cuidado de vos mismo y yo de mí mismo, para no hacer nuestras propias doctrinas. Que cuando enseñamos algo, lo hagamos con temor y con temblor. Y que no tengamos nuestros propios baales. Che, están enseñando en la iglesia tal cosa, pero yo creo tal otra. Porque el Señor nos puede llegar a decir, tanto te afianzaste en lo extranjero que te voy a mandar a los extranjeros para que los sirvas a ellos. Y ahí sí vamos a estar complicados. Sirvamos a Dios con pasión, con devoción, con alegría, porque es muy lindo poder servir al Señor. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.